Continuamos en Punto de Partida, nos visita Rosario Feuliet, directora del Museo Arqueológico de Santo Tomé. Rosario, ¿cómo estás? Así es, muy bien. ¿Ustedes? Muy bien, gracias por venir para charlar con nosotros y para contar un poco la historia en este segmento de la nota del trabajo que vienen realizando desde hace años y que culminó felizmente en la apertura de este museo. Sí, así yo cada vez que me mencionan el museo sonrío, no porque qué emoción de tenerlo, y realmente es así. Esto es, el museo es como la culminación de 10 años de trabajo, no solamente de mi parte, sino de un montón de gente que viene acompañando este proyecto, y realmente, como vos decías, bueno, ahora el 13 de junio va a ser exactamente un año que estamos abiertos al público, y que en este año lograr tener en este momento en Villa de Lina Este, que es un barrio de la ciudad de Santo Tomé, que está bastante, digamos, fuera del circuito céntrico de la ciudad de Santo Tomé, y poder mostrar a todos aquellos que se acercan el trabajo que venimos realizando desde hace 10 años, realmente es emocionante. Emocionante también porque mostramos una historia que no está escrita en ningún lado, ¿no? Nosotros trabajamos, el museo trabaja y exhibe todo lo que tiene que ver con materiales arqueológicos que serán recuperados en el mismo lugar, es decir, en el mismo barrio de Adelina Este, sí. Y en adyacencias de este barrio, y que dan cuenta de la vida en el pasado. Una vida que, si se quiere pensar, digamos, en términos históricos, es una vida fuera de la historia. Como entendemos la historia hoy en día en términos de que la historia escrita aquí para estos lares comienza a partir de la llegada de los primeros europeos, ¿no? Entonces la historia mal entendida, en todo caso. Exactamente, o de la historia escrita, como muchos definimos. Pero lo interesante de esto es, bueno, que empezamos a construir de a poco qué es lo que estaba pasando en este pasado bastante lejano, porque nosotros estamos hablando en este momento del año 370 a.C. Si las dataciones más antiguas que tenemos de este lugar son de 2300 años antes del presente. Y podemos contar hasta ahora, narrar, mostrar, dar cuenta de el modo de vida de la gente que vivía allí durante por lo menos 1300 años. ¿Y cómo vivía la gente en ese momento? Bastante diferente a lo que uno tiende a pensar, ¿no? Cuando pensamos en el pasado siempre hay, no sé si son prejuicios, pero siempre hay una imagen. La primera imagen que viene a la cabeza de cualquiera cuando hablamos de este periodo temporal es gente primitiva. Es el primer artículo que suele salir cuando hablamos del pasado, ¿no? Bueno, ¿y esta gente qué hacía? Y en realidad es uno de los puntos centrales en los que basamos nuestro discurso en el museo, porque tratamos de ir resquebrando, digamos, resquebrajando la historia que tenemos asimilada y la que nos han contado. Particularmente porque el modo de vida de estas sociedades dista mucho de la que los manuales o algunas páginas de internet o lo que fuera nos ponen a nuestro alcance. Primero tenemos que entender que se trata de sociedades, y hago especial hincapié en esto. Disculpame que te interrumpa. No, por favor. Me quedé pensando en el concepto que tiraste, el relativismo de la palabra primitivo, ¿no? Sí, porque totalmente. Primitivo, a ver, ¿qué es primitivo? Generalmente se asocia lo primitivo con algo burdo, con algo vinculado a que no tenés tecnología, claro, que no tenés desarrollado una cultura, entre comillas, ¿no? Como que te arreglás más o menos con lo que tenés ahí al lado. Pero sí tenían tecnología. Esto es lo que estamos tratando de mostrar, ¿no? Que el modo de vida, o sea, que vos vivas en una casa realizada con cueros, con los medios que te ofrece la naturaleza y demás, no quiere decir que tengas más o menos cultura, claro, que alguien que vive en un departamento, ¿sí? Ese es un punto central. Y lo otro que tratamos de desmitificar es esto que veníamos hablando, ¿no? Que hablamos siempre de sociedades. ¿Y por qué digo sociedades? Porque contra grupos nómades, grupos aborígenes, indios, que es otro término que se utiliza, sí. El término sociedad es como que a la mayoría hace ruido cuando uno dice las sociedades que vivían aquí hace 2300 años. Y la gente pregunta, ¿sociedades? Sí, sociedades, porque una sociedad es todo nucleamiento de personas que comparten determinados puntos en común, actividades que los nuclean, ¿no? Determinadas pautas culturales. Exactamente. Entonces, primer punto, hablamos de sociedades. Sí. Y cuando arrancamos a explicar cómo eran estas sociedades, particularmente en este caso de Santo Tomé, estamos hablando de sociedades que no eran nómades como nos enseñaron en la escuela, que decían, bueno, los grupos que vivían cerca del Paraná eran nómades, se movían de un lado para el otro. No, sí, se movían. A ver, pero este movimiento no es de gente yendo de un lado para el otro, sin sentido, sino que hay todas estrategias para moverse. Claro. Y estas estrategias tienen que ver básicamente
con la utilización de los recursos que tenemos disponibles. Para sobrevivir, ¿no? Para sobrevivir, claro. Para sobrevivir, digamos, y satisfacer necesidades de agua y alimento, por un lado, y por otro lado para satisfacer distintas necesidades que ya tienen que ver más con la trama social, con el mundo de las creencias, con el mundo espiritual. También de lo simbólico. Claro. Exacto. Nosotros aquí te decía, nosotros hemos localizado objetos que tienen que ver con la actividad cotidiana de supervivencia, vasijas para cocinar, transportar agua, almacenar alimentos, y aparte, dentro de este contexto, hemos localizado un área de cementerio, que es un cementerio que estuvo en utilización por lo menos durante 1300 años. Y esto nos habla de la recurrencia en el uso de este paisaje, pero algo muy particular que es, ¿se acuerdan que yo decía, bueno, no tenemos un registro escrito? O sea, la oralidad que ha tenido este pueblo, que ha tenido esta sociedad de transmitir dónde estaba este cementerio, porque a veces tenemos que, entre un entierro y otro, entre 400 y 500 años de diferencia. Y no es que hay una superposición desmesurada de esqueletos o que, por ejemplo, no haya un patrón de entierros. La mayoría de estos entierros tienen una orientación establecida que es mirando, sería hacia la salida del sol, hay un patrón recurrente, es un patrón ordenado. Entonces quiere decir que este espacio significó muchísimo para la gente que lo utilizó en el pasado. Y por otra parte que duró en la transmisión oral de esta sociedad que durante por lo menos 6 generaciones siguió utilizando este espacio como un lugar sagrado. No puedo dejar de preguntarte, Rosario, te escucho y pienso paralelamente en la emoción que habrán sentido todo ese grupo de trabajo al empezar a descubrir y a toparse con todo este mundo que estaba bajo tierra. Sí, lo más impactante de todo esto, a veces la gente nos pregunta si el lugar es importante porque hay entierros o porque es un área de cementerio. Y mi respuesta es siempre la misma. No es importante porque hay esqueletos o los esqueletos y los entierros son más importantes que otro tipo de objetos que podamos encontrar. Lo emocionante que tiene esto es que podemos recabar, podemos conocer, podemos recuperar información y reescribir la historia y de alguna manera empezar a ser la voz de aquellos que no están, que no tuvieron voz y que esa voz de alguna manera, con la historia que nos tocó, sea cual sea esta, se fue apagando. Y eso a mí como profesional no deja de emocionarme ni a la gente que trabaja conmigo, ¿no? Esa es la gran satisfacción que tenemos. O sea, que nos valemos, digamos, de métodos científicos y súper específicos y demás. Lo gratificante de esto es poder dar a conocer algo que se desconocía, pero que al mismo tiempo tiene un sentido de reivindicación. Reivindicación desde el conocimiento y desde lo histórico particularmente. Rosario, te propongo hacer una breve pausa. Dale. Y ya retornamos para seguir charlando sobre la tarea en el Museo Arqueológico de Santo Tomé. Se cuenta que desde el origen de la humanidad fue la madre naturaleza la que nos cuidó, la que nos supo contener y albergar, y la que nos proveyó de nuestros alimentos. ...1980 Fuegos del Litoral... ...el mejor menú de pescados en su escenario natural... ...promoción, menú de pescados de martes a viernes al mediodía... El agua es parte de nuestra vida. Conservémosla. Hidroplast.